Vivimos en un mundo donde la mente rara vez descansa. Los pensamientos se amontonan, las preocupaciones se multiplican y la sensación de estar atrapados en un ruido mental constante se vuelve parte de la rutina. Sin embargo, lo que pocos entienden es que esta sobrecarga no solo roba energía, también nos aleja de la claridad, la paz interior y la capacidad de tomar decisiones conscientes. La filosofía estoica nos recuerda que no podemos controlar todo lo que sucede afuera, pero sí podemos elegir cómo reaccionar y qué espacio le damos a cada pensamiento. Cuando aprendemos a soltar lo innecesario, cuando filtramos lo que entra en nuestra mente y cuando entrenamos nuestra atención en lo esencial, la vida se vuelve más ligera y manejable. Este camino no se trata de dejar de pensar, sino de aprender a pensar mejor, de transformar el exceso en enfoque, la ansiedad en calma y la confusión en dirección. A lo largo de estas 12 estrategias descubrirás formas prácticas y sencillas de desintoxicar tu mente, inspiradas en principios atemporales que siguen siendo tan vigentes hoy como lo fueron en la antigua Grecia. El viaje comienza ahora, con un solo paso hacia la claridad interior. Lección 1. El poder de soltar cargas mentales. Uno de los mayores enemigos de la tranquilidad es la costumbre de aferrarnos a todo, a los recuerdos, a las preocupaciones, a las palabras que nos dijeron, a los errores que cometimos y a los miedos que nos persiguen. La mente, cuando no está entrenada, tiende a acumular como si fuera un almacén sin orden. Guardamos pensamientos viejos, emociones tóxicas y escenarios que quizá nunca se darán, y luego nos preguntamos por qué sentimos tanto peso al vivir. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no está en controlar lo externo, sino en aprender a gobernar nuestro interior. Y gobernar la mente significa aprender a soltar. Soltar no quiere decir olvidar, negar o huir. Significa reconocer que ciertas cargas no nos corresponden y que seguir sosteniéndolas solo consume nuestra energía y nubla nuestra visión. Imagina que caminas con una mochila en la espalda. Cada pensamiento repetitivo, cada resentimiento, cada expectativa que no se cumple, es como una piedra que vas echando dentro. Al principio parece manejable, pero con el tiempo el peso se vuelve insoportable. ¿Cuál es la salida? Abrir la mochila y dejar caer lo que no sirve. Este acto de soltar es un entrenamiento diario, no un evento único. Los sabios estoicos hablaban mucho del control. Epicteto nos recuerda que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Cuando gastamos energía en lo que está fuera de nuestro alcance, sufrimos doblemente, primero por lo que ocurre y luego por cómo nos resistimos a aceptarlo. Soltar, entonces, es un acto de inteligencia. No es resignación pasiva, es discernimiento activo. Es decirle a la mente, esto no lo puedo cambiar, lo dejo ir. Esto sí está en mis manos, me enfoco en ello. Pero, ¿cómo se suelta en la práctica? El primer paso es reconocer. Muchas veces seguimos cargando con pensamientos sin darnos cuenta. Haz una pausa y obsérvate, ¿qué ideas ocupan tu mente constantemente? ¿Son útiles o solo son repeticiones de miedo y duda? El segundo paso es cuestionar. Pregúntate, ¿esto que pienso me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Solo con esa pregunta empezarás a filtrar. El tercer paso es elegir conscientemente. Si un pensamiento no aporta, déjalo ir como quien abre la mano y permite que el agua fluya entre los dedos. El poder de soltar también tiene un componente emocional. Muchas personas se aferran a rencores, esperando que en algún momento eso les dé justicia. Sin embargo, el resentimiento es veneno para quien lo guarda. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a tu enemigo. Al soltar el rencor, recuperas la paz y la energía que antes gastabas en pensar en lo que otros hicieron. Otro aspecto importante es soltar el perfeccionismo. Querer controlarlo todo, que nada salga mal, que cada detalle se ajuste a nuestras expectativas, es una batalla perdida. La vida es impredecible y en esa imperfección también hay belleza. Cuando aprendemos a aceptar que habrá errores,
tropiezos y resultados diferentes a lo planeado, nos liberamos de una carga innecesaria. Soltar no es debilidad, es fortaleza. Requiere valor mirar de frente aquello que nos ata y decidir conscientemente dejarlo atrás. Cada vez que eliges soltar, ganas espacio interior para lo que sí importa, tu serenidad, tu propósito, tu capacidad de actuar en el presente. Si quieres un ejercicio práctico, dedica cada noche unos minutos a escribir en un papel las cosas que ocuparon tu mente durante el día. Luego marca cuáles dependen de ti y cuáles no. Quédate con las primeras y haz un plan sencillo para abordarlas. Las segundas, rómpelas o guárdalas en una caja simbólica. Este acto sencillo entrena a tu mente para diferenciar lo esencial de lo inútil. Con el tiempo descubrirás que soltar es una forma de higiene mental. Así como el cuerpo necesita descanso y limpieza, la mente requiere vaciarse de vez en cuando. Solo así recupera su claridad y fuerza. Recuerda esto, no puedes sostener el pasado ni anticipar todo el futuro. Lo único que realmente posees es el instante presente. Y ese instante se vive con ligereza cuando te atreves a dejar caer las cargas que no te corresponden. El poder de soltar es, en última instancia, el poder de vivir libre. Lección 2. Un respiro de silencio que cura. En la sociedad actual estamos rodeados de ruido constante. El ruido externo, conversaciones, notificaciones, pantallas, noticias que nos bombardean a cada minuto. Y el ruido interno, pensamientos que no se detienen, preocupaciones, escenarios futuros y recuerdos que se repiten como un eco interminable. Este exceso de estímulos nos roba claridad, nos quita paz y, poco a poco, nos desconecta de nosotros mismos. El silencio, por el contrario, se ha vuelto un recurso olvidado. Pocas veces nos permitimos estar a solas, sin distracciones, escuchando únicamente lo que ocurre dentro. Y sin embargo, el silencio es uno de los remedios más poderosos para una mente saturada. Es como un bálsamo que limpia, organiza y calma. Los estoicos entendían esto. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el alma encuentra su fuerza en la quietud y que quien aprende a detenerse un instante logra recuperar dominio sobre sí mismo. Un minuto de silencio puede parecer poco, pero tiene un poder inmenso. Al pausar conscientemente, interrumpimos la corriente automática de pensamientos. Ese breve respiro le da al cerebro la oportunidad de reorganizarse, de bajar la intensidad emocional y de recuperar perspectiva. Muchas veces creemos que necesitamos horas para descansar la mente, pero lo cierto es que incluso un pequeño espacio de silencio puede marcar una diferencia profunda. El silencio no significa ausencia total de sonido. Más bien es la ausencia de distracciones. Puede ser que estés en tu habitación y escuches el viento afuera, o que te sientes en un parque y oigas los pájaros. Lo importante no es callar todo el mundo, sino permitir que tu atención se desconecte del bullicio innecesario. Cuando logras eso, el pensamiento se asienta, como el agua turbia que, al dejarla reposar, vuelve a ser clara. Practicar el silencio tiene además un componente de valentía. Muchas personas le temen porque en el silencio aparecen sus pensamientos más profundos. Al no haber distracción, emergen las dudas, las emociones no resueltas, los miedos que llevamos escondidos. Pero precisamente allí está el poder curativo. Cuando te das espacio para sentir lo que normalmente evitas, te permites procesarlo y liberarlo. No se trata de huir de lo que duele, sino de darle un lugar en tu conciencia y luego dejarlo ir. ¿Cómo aplicar esta lección en tu vida diaria? Empieza con algo sencillo, dedica un minuto al día, solo uno, a sentarte en silencio. Apaga el celular, cierra la puerta, respira profundamente y deja que tu mente descanse. No intentes controlar lo que piensas, simplemente obsérvalo sin apegarte. Ese minuto puede ser al despertar, antes de dormir o en medio de un día cargado de tareas. Lo importante es hacerlo un hábito. Con el tiempo puedes aumentar la práctica, 3 minutos, 5 minutos, 10.
Verás cómo tu mente se acostumbra a esa pausa y empieza a buscarla de forma natural. El silencio se convierte entonces en un refugio, un lugar al que puedes regresar cada vez que necesites claridad. Los beneficios son múltiples. Fisiológicamente, el silencio reduce el estrés, regula la respiración y baja la presión arterial. Mentalmente, mejora la concentración, ayuda a tomar decisiones más conscientes y fortalece la resiliencia emocional. Espiritualmente, el silencio conecta con una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Un ejemplo práctico que puedes probar es el silencio consciente durante tus actividades cotidianas. En lugar de llenar cada momento con música, vídeos o conversaciones, elige hacer algo en calma, caminar sin audífonos, comer sin televisión, descansar sin mirar el celular. Son espacios en los que el silencio se integra con lo que haces y te enseña a estar más presente. Los estoicos hablaban mucho del dominio de uno mismo. El silencio es una herramienta que te ayuda a cultivar ese dominio. Cuando aprendes a detenerte y observar, ya no reaccionas de manera automática ante cada estímulo. Ganas la capacidad de elegir cómo responder. Y esa capacidad es, en última instancia, libertad. El silencio no es vacío. Es espacio. Es claridad. Es la oportunidad de escuchar lo que de verdad importa, de distinguir tu propia voz entre todo el ruido del mundo. En el silencio redescubres quién eres sin máscaras ni distracciones. Y ese descubrimiento es lo que realmente cura. Un respiro de silencio no resolverá todos tus problemas, pero te dará la fuerza para enfrentarlos de otra manera. Te mostrará que no necesitas más información ni más distracciones, sino más conexión contigo mismo. Y esa conexión se construye en los momentos en que te atreves a apagar el ruido y abrir la puerta a la calma interior. El silencio, aunque breve, es un maestro paciente. Te enseña a soltar lo innecesario, a escuchar lo esencial y a recordar que la serenidad está disponible en cualquier instante, siempre que decidas detenerte. Un minuto puede ser el inicio de una transformación profunda. Lección 3. Claridad mental con la sabiduría estoica. En medio del ruido del mundo moderno, donde cada día recibimos miles de estímulos y distracciones, la claridad mental se ha convertido en un recurso escaso pero imprescindible. Muchas veces confundimos actividad con productividad y acumulamos pensamientos como quien colecciona objetos sin orden. El resultado es una mente saturada, incapaz de distinguir lo importante de lo irrelevante. Aquí es donde la filosofía estoica ofrece un faro de luz que atraviesa la confusión. Para los estoicos, la claridad no era un lujo, era una necesidad. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la manera en que las interpretamos. Marco Aurelio recordaba que la mente puede mantenerse serena aún en medio del caos si aprende a enfocarse en lo esencial. Y Séneca, con su estilo práctico, insistía en que gran parte de nuestras preocupaciones son inventadas por nosotros mismos. En conjunto, todos nos invitan a entrenar la mirada interior y a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esa distinción es la base de la claridad. Cuando no practicamos este discernimiento, la mente se llena de ruido innecesario. Nos preocupamos por lo que piensan los demás, por escenarios que tal vez nunca ocurran, por resultados que están fuera de nuestro control. Es como intentar mirar el fondo de un lago mientras alguien sigue arrojando piedras al agua. El reflejo se distorsiona, la visión se nubla. La claridad llega únicamente cuando el agua se calma. El primer paso para aplicar la sabiduría estoica a la mente es aceptar que no podemos controlar todo. Puede sonar obvio, pero gran parte de nuestro sufrimiento proviene de esa ilusión de control. Queremos que las personas actúen como esperamos, que las circunstancias siempre favorezcan nuestros planes, que el futuro se acomode a nuestras expectativas. Los estoicos nos recuerdan que todo eso es terreno incierto. Nuestra tarea real está en la manera en que respondemos, en el uso que le damos a nuestros pensamientos y en la disciplina que ejercemos sobre nuestras emociones.
La claridad mental se cultiva practicando la simplicidad. En lugar de intentar pensar en todo a la vez, elige lo esencial. Pregúntate cada mañana, ¿qué depende de mí hoy? Esa simple pregunta funciona como un filtro. Te ayuda a separar lo que merece tu energía de lo que solo es ruido. Marco Aurelio hacía este ejercicio diariamente al despertar, recordarse que enfrentaría dificultades, pero también que tenía la capacidad de actuar con virtud en medio de ellas. Esa preparación mental eliminaba la sorpresa y aclaraba su camino. Un ejercicio práctico inspirado en los estoicos consiste en escribir tus pensamientos en un diario. No para llenarlo de quejas, sino para ordenar lo que pasa por tu mente. Cuando escribes, conviertes lo difuso en concreto, y al ver tus ideas en papel puedes analizarlas con más objetividad. Pregúntate, ¿este pensamiento es real o solo es una suposición? ¿Me acerca a vivir con virtud o me distrae de lo que importa? Este hábito, sencillo pero constante, afila tu mente como una herramienta bien cuidada. La claridad también requiere aprender a decir no. No a los pensamientos que repiten lo mismo una y otra vez, no a las preocupaciones que no dependen de ti, no a las interpretaciones exageradas que inventa tu imaginación. Séneca decía que sufrimos más en la mente que en la realidad, y tenía razón, una mente sin disciplina inventa tormentas donde solo hay nubes pasajeras. Otro aspecto clave es entrenar la atención en el presente. El futuro no existe aún y el pasado ya no puede modificarse. Cuando tu mente se aferra demasiado a cualquiera de esos dos extremos, pierdes claridad. El presente es el único terreno firme en el que puedes actuar. Practicar estar aquí y ahora es una forma de desintoxicar la mente y devolverle nitidez. La sabiduría estoica no promete una vida sin problemas, pero sí una mente capaz de enfrentarlos sin quebrarse. La claridad mental no significa ausencia de pensamientos, sino orden. Es como una biblioteca organizada, cada idea tiene su lugar, cada emoción tiene su momento, y ninguna se apodera de todo el espacio. En definitiva, aplicar la filosofía estoica en tu vida es regalarte la oportunidad de pensar mejor, de enfocar tu energía en lo que realmente cuenta y de soltar aquello que solo te confunde. La claridad mental no se alcanza de golpe, se construye paso a paso, con prácticas sencillas y constantes. Recuerda siempre esta enseñanza, no puedes decidir qué traerá la vida, pero sí puedes decidir con qué mente la enfrentarás. Y una mente clara es la mejor herramienta para vivir con serenidad en cualquier circunstancia. Lección 4. 3 elecciones que ordenan tu día. Cada mañana nos despertamos frente a una realidad. El día traerá consigo decenas de decisiones, algunas pequeñas y otras que podrían cambiar el rumbo de nuestra vida. Sin embargo, no todas esas decisiones tienen el mismo peso. Muchas de ellas solo consumen energía y atención. Por eso, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo esencial, en aquello que realmente depende de nosotros. La mente se desgasta cuando se dispersa en 1000 direcciones. La claridad y la serenidad aparecen cuando reducimos el ruido y elegimos con conciencia. Hacerlo requiere disciplina y un principio básico. No es posible controlar todo, pero sí podemos decidir 3 cosas fundamentales que marcarán la diferencia en el día. La primera elección es la actitud con la que decides empezar la jornada. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que cada mañana debemos recordarnos que encontraremos dificultades, personas difíciles, circunstancias injustas, situaciones inesperadas. No lo decía para desanimar, sino para preparar la mente. Si eliges iniciar el día con aceptación y firmeza, nada podrá sorprenderte al punto de derrumbarte. Esa decisión, aparentemente sencilla, es un escudo contra la frustración. La vida se vuelve más ligera cuando no peleamos con lo inevitable. La segunda elección es donde colocar tu atención. Epicteto insistía en que no son los hechos los que nos perturban, sino las interpretaciones que damos. Cuando eliges enfocarte en lo que está bajo tu control, tu energía se canaliza en acciones útiles. Por el contrario,
Cuando tu atención se va hacia lo incontrolable, la opinión de los demás, los resultados externos, la suerte, caes en la confusión. Pregúntate a lo largo del día, ¿esto depende de mí o no? Esa sola pregunta funciona como un filtro que ordena tu mente y evita que malgastes fuerzas en lo que no puedes cambiar. La tercera elección es cómo responder ante lo inesperado. No se trata de eliminar las emociones ni de fingir indiferencia, sino de elegir conscientemente la reacción más sabia. Séneca enseñaba que no es libre quien vive a merced de sus impulsos. La verdadera libertad se conquista al decidir cómo actuar incluso en medio de la tormenta. Puede que la situación sea injusta o difícil, pero siempre tienes el poder de decidir si reaccionas con calma o con ira, con paciencia o con desesperación. Esa decisión determina tu carácter más que cualquier circunstancia. Cuando estas tres elecciones se convierten en hábito, el día adquiere una estructura diferente. No importa cuántas cosas ocurran alrededor, siempre tienes un eje interno que te guía, la actitud inicial, el foco de tu atención y la manera de responder. Es como tener un mapa en medio del caos. Tal vez no controles el clima ni el terreno, pero sabes hacia dónde dirigirte. Un ejercicio práctico para integrar esta lección es el siguiente. Al despertar, escribe en una libreta tus tres elecciones del día. La primera, la actitud que eliges mantener, por ejemplo, serenidad, gratitud o disciplina. La segunda, el foco principal de tu atención, quizá un proyecto, una meta personal o simplemente el esfuerzo por mantenerte presente. Y la tercera, la respuesta que entrenarás ante los imprevistos, como respirar antes de reaccionar o elegir palabras que no hieran. Al finalizar la jornada, revisa si cumpliste con esas elecciones. No se trata de juzgarte, sino de entrenar tu conciencia. Con la práctica, descubrirás que cada día se vuelve más claro, menos abrumador y más alineado con lo que realmente valoras. Estas tres elecciones no requieren grandes sacrificios ni condiciones especiales. Solo requieren presencia y decisión. Son un recordatorio de que la vida puede desordenarse en lo externo, pero tú siempre tienes la posibilidad de poner orden dentro de ti. En última instancia, estas decisiones reflejan la esencia del estoicismo, gobernar la mente en lugar de dejar que la mente te gobierne a ti. El verdadero poder está en esa elección diaria, sencilla y profunda, que te permite vivir con propósito en vez de dejarte arrastrar por la inercia. Cada día puede ser un campo de batalla lleno de distracciones, o un terreno fértil donde cultivas la virtud. La diferencia no la marcan las circunstancias, sino las decisiones que eliges tomar desde que abres los ojos. Y entre todas, tres son suficientes para ordenar tu día y tu vida. Lección 5. Aprende a filtrar tus pensamientos. Nuestra mente es como un río. Los pensamientos fluyen de manera constante, sin detenerse. Algunos son claros y tranquilos, otros son oscuros y turbulentos. El problema surge cuando nos dejamos arrastrar por la corriente sin distinguir lo que merece nuestra atención de lo que solo trae ruido y confusión. La claridad y la serenidad requieren aprender a filtrar, tal como se filtra el agua para que sea bebible y no dañe al cuerpo. Los estoicos comprendían muy bien este principio. Epicteto enseñaba que no todo pensamiento debe ser aceptado como verdadero solo porque aparece en nuestra mente. De hecho, muchos pensamientos son simples interpretaciones, exageraciones o distorsiones que inventamos sin darnos cuenta. Marco Aurelio también advertía que nuestra mente tiene la capacidad de observarse a sí misma y cuestionar lo que piensa. Esa habilidad es la clave para filtrar. Imagina que tu mente es una casa. No dejarías entrar a cualquiera sin antes preguntar quién es ni qué intenciones tiene. Sin embargo, con los pensamientos solemos abrir la puerta de par en par, permitiendo que entren la duda, el miedo, la comparación y la ira, sin ningún filtro. Aprender a filtrar significa ser un guardián de tu mente, alguien que observa lo que llega y decide conscientemente que se queda y que se va. El primer paso para filtrar es reconocer. Muchas veces los pensamientos llegan disfrazados de verdades absolutas.
No soy suficiente, todo saldrá mal, los demás me juzgan. Si no los cuestionas, te los crees y vives en función de ellos. El reconocimiento implica detenerte y decir, esto es solo un pensamiento, no un hecho. Ese pequeño recordatorio rompe el poder de la ilusión. El segundo paso es evaluar. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? ¿Me da fuerza o me quita energía? Los estoicos proponían un criterio claro. Si el pensamiento fomenta virtud, claridad y acción justa, vale la pena conservarlo. Si genera debilidad, confusión o pasividad, es mejor dejarlo ir. Este filtro no es complejo, pero requiere disciplina. El tercer paso es elegir conscientemente. Filtrar no significa reprimir ni luchar con los pensamientos, sino decidir en qué enfocarte. Si un pensamiento es útil, lo tomas. Si no lo es, lo dejas pasar como una nube que cruza el cielo. Séneca decía que gran parte de nuestra angustia viene de preocuparnos por cosas que ni siquiera han sucedido. Filtrar, entonces, es elegir no alimentar esas imágenes mentales que solo crean sufrimiento anticipado. Un ejercicio práctico para entrenar este filtro consiste en la escritura. Dedica 10 minutos al día a volcar en papel todo lo que pasa por tu mente. Luego revisa cada pensamiento y clasifícalo, útil, inútil o incierto. Los útiles se convierten en acciones, los inútiles se descartan y los inciertos se observan sin juicio. Con el tiempo, tu mente aprenderá a hacer este proceso de manera automática. También es importante reducir la entrada de pensamientos innecesarios desde el exterior. Así como cuidamos lo que comemos para no intoxicar el cuerpo, debemos cuidar la información que consumimos para no saturar la mente. Si pasas horas viendo noticias negativas o comparándote en redes sociales, inevitablemente llenarás tu mente de pensamientos tóxicos. Filtrar implica elegir con criterio qué dejas entrar en tu espacio mental. El beneficio de este entrenamiento es enorme. Una mente filtrada no se agota con cada idea que aparece, sino que aprende a concentrarse en lo valioso. Esto trae serenidad, porque ya no eres esclavo de todo lo que piensas. Descubres que no tienes que creer ni reaccionar a cada pensamiento, y que tu verdadero poder está en la elección. En última instancia, los pensamientos son semillas. Algunos darán frutos de paz, otros frutos de ansiedad. Tú decides cuáles sembrar en tu jardín interior. El filtro es el mecanismo que asegura que solo las semillas sanas se encuentren tierra fértil. Recuerda esta enseñanza estoica: no puedes evitar que ciertos pensamientos toquen la puerta de tu mente, pero siempre puedes decidir si les das alojamiento o los dejas marchar. Ese acto de discernimiento, repetido cada día, es lo que construye una mente clara, enfocada y libre de excesos. Filtrar tus pensamientos es, en esencia, un acto de libertad. Lección 6. Deja ir lo que no puedes controlar. Uno de los principios más poderosos del estoicismo, y quizás el que más libertad otorga a quien lo practica, es el arte de aceptar lo que está fuera de nuestro control. A primera vista parece simple, pero en realidad requiere una transformación interna profunda. Los estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, insistían en que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos en sí, sino de nuestra resistencia a ellos, de nuestra lucha contra aquello que jamás podremos cambiar. Imagina un marinero que intenta detener una tormenta con sus manos, o un agricultor que se enoja porque la lluvia no llega cuando él la desea. Esa lucha es inútil, pero refleja la manera en que muchos enfrentamos la vida. Nos frustramos porque el tiempo pasa, porque las personas no actúan como queremos, porque la economía sube y baja sin pedirnos permiso, porque alguien nos critica, porque la enfermedad llega sin anunciarse. La realidad es que ninguna de esas cosas está completamente en nuestras manos. La pregunta clave que los estoicos nos plantean es: ¿por qué gastar energía en aquello que no podemos gobernar? Aceptar lo que no controlamos no significa resignación ni apatía, sino liberar la mente del peso innecesario. Epicteto lo resumía en dos categorías:
Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra actitud, sí dependen de nosotros. El resto, desde el clima hasta la opinión de los demás, no. El secreto de la serenidad está en enfocar nuestra energía en lo primero y soltar lo segundo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía: si está en tu poder, hazlo bien, si no lo está, acéptalo con calma. Esta frase encierra la esencia de la sabiduría estoica. No se trata de negar la dificultad de los acontecimientos, sino de responder con inteligencia emocional. Cuando uno deja de pelear con lo incontrolable, abre espacio para actuar con claridad en lo que sí puede influir. Piensa en cuántas veces has perdido horas, días o incluso semanas preocupándote por algo que finalmente no dependía de ti. Una entrevista en la que no escogieron tu perfil, una relación que no floreció como esperabas, una inversión que no funcionó, un malentendido que no pudiste aclarar. La preocupación excesiva, al final, no cambió nada, solo robó paz y energía. El ejercicio estoico consiste en preguntarte: ¿esto está en mis manos? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Esa simple pregunta puede ahorrarte un sinfín de cargas emocionales. Ahora bien, no confundamos soltar con indiferencia. Soltar no es desinteresarse de la vida, sino actuar con sabiduría. Por ejemplo, si pierdes un empleo, no puedes controlar la decisión de la empresa, pero sí puedes decidir cómo responder, formarte, buscar nuevas oportunidades, reinventarte. Si un ser querido se enferma, no puedes controlar la enfermedad, pero sí puedes cuidar, acompañar y brindar amor. Eso es lo que distingue al estoico: no huye de la realidad, la abraza, pero solo invierte energía en lo que puede transformar. En la práctica, este hábito requiere entrenamiento diario. Puedes empezar con ejercicios pequeños. Cuando te atrapes discutiendo mentalmente con alguien por lo que dijo, recuerda: no controla sus palabras, pero sí tu reacción. Cuando te sientas frustrado por el tráfico o una demora, recuérdate: no puedes acelerar el tiempo, pero sí puedes aprovechar ese momento para reflexionar o escuchar algo que te nutra. Cuando alguien no cumpla tus expectativas, repite: no controlo sus acciones, pero sí el significado que yo les doy. Cada vez que eliges soltar lo incontrolable, tu mente gana ligereza y tu vida se ordena. El gran poder de este principio es que convierte la ansiedad en calma, la impotencia en aceptación y la frustración en resiliencia. La vida seguirá trayendo tormentas, críticas, pérdidas y giros inesperados, pero tú ya no vivirás como el marinero que lucha contra el mar, sino como el navegante que ajusta sus velas según el viento. Esa es la libertad que el estoicismo nos ofrece: dejar ir lo que no depende de nosotros y fortalecer lo que sí está bajo nuestro gobierno, nuestra mente y nuestra actitud. La próxima vez que sientas que la vida se te escapa de las manos, detente y pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa con firmeza. Si la respuesta es no, respira hondo y suéltalo. Ahí comienza la verdadera paz interior. Lección 7. Transforma la preocupación en acción. La preocupación es una de las emociones más comunes en la vida moderna. Nos preocupamos por el futuro, por el dinero, por la salud, por nuestras relaciones, por lo que aún no ha pasado y por lo que tal vez nunca suceda. La mente humana, cuando no está entrenada, tiende a inventar escenarios negativos y a quedarse atrapada en ellos. Sin embargo, desde la perspectiva del estoicismo, preocuparse sin actuar es como remar sin avanzar: mucho desgaste y ningún progreso. Los estoicos comprendían que la preocupación surge de la incertidumbre. El miedo a lo desconocido y a lo incontrolable genera ansiedad. Pero también sabían que había una salida: convertir esa energía en acción concreta. En lugar de gastar horas rumiando pensamientos oscuros, podemos transformar esa fuerza en pasos prácticos que nos acerquen a soluciones reales. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si creemos que un problema es demasiado grande, la preocupación nos dominará.
Pero si lo vemos como un reto que puede afrontarse con pequeños actos, la angustia se reduce. Aquí está la clave. La preocupación es energía mal dirigida, la acción es esa misma energía encauzada hacia algo útil. Imagina que tienes un examen importante o una entrevista de trabajo. Puedes pasar noches enteras preocupándote por lo que pasará, sintiendo ansiedad, imaginando un resultado negativo. O bien, puedes preparar lo que está en tus manos, estudiar, ensayar respuestas, mejorar tu presentación. El primer camino agota y no cambia nada. El segundo, en cambio, te fortalece y aumenta tus posibilidades de éxito. Marco Aurelio lo expresaba con claridad en sus meditaciones. Si te angustias por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de borrar ese juicio ahora mismo. Esa frase nos recuerda que preocuparnos sin actuar es como cargar un peso innecesario. Pero si usamos esa inquietud como motor, podemos avanzar. La transformación de la preocupación en acción ocurre en 3 pasos. Identifica lo que te inquieta. La mente preocupada suele exagerar. Escribe con claridad aquello que temes o te incomoda. Al ponerlo en palabras, se vuelve más concreto y menos monstruoso. Distingue lo que está en tus manos. Pregúntate qué parte de esa situación puedes controlar. Tal vez no puedas decidir cómo reaccionarán los demás, pero sí puedes preparar tu respuesta. Tal vez no controles la economía, pero sí tu manera de administrar lo que tienes. Diseña un plan de acción sencillo, no necesitas grandes pasos, solo un movimiento pequeño que rompa el círculo de la preocupación. Una llamada, una lista, un compromiso, una práctica diaria. Lo importante es pasar de la mente al acto. Un ejemplo cotidiano. Imagina que te preocupa tu salud. Puedes pasar días pensando en enfermedades, buscando síntomas en internet y aumentando tu ansiedad. O puedes tomar acción, hacer ejercicio, alimentarte mejor, acudir a un chequeo médico. La preocupación no cura, la acción preventiva sí transforma. La sabiduría estoica no niega que la preocupación aparezca, la reconoce como un impulso natural. Lo que enseña es a no quedarse atrapado en ella. Cada preocupación es una señal, un recordatorio de que algo merece atención. Pero quedarse en el bucle mental es inútil. Lo valioso es convertir esa señal en un paso concreto hacia adelante. Además, cuando actuamos, la mente descansa. La preocupación se alimenta de la pasividad, pero la acción le corta la raíz. Incluso cuando el resultado no está garantizado, el hecho de movernos nos devuelve el control interno. Sabemos que hemos hecho lo posible, y eso basta para recuperar la paz. Un consejo práctico: la próxima vez que sientas ansiedad por algo, hazte esta pregunta: ¿qué acción pequeña puedo realizar en los próximos 10 minutos para mejorar esta situación? Esa pregunta rompe la parálisis y enfoca tu energía en lo práctico. El estoicismo nos invita a vivir con serenidad, pero también con responsabilidad. No se trata de cruzarse de brazos ante los problemas, sino de actuar sin ansiedad. La diferencia está en la actitud. Preocuparse es sufrir 2 veces, primero en la mente y luego en los hechos. Actuar, en cambio, es reducir el sufrimiento y abrir la puerta a soluciones reales. La vida siempre traerá incertidumbre, pero tú decides cómo responder. Puedes gastar tu energía en miedos imaginarios o invertirla en acciones concretas que construyan tu camino. Los estoicos eligieron lo segundo, y esa es también tu opción. Cada preocupación puede ser el inicio de un cambio, si eliges moverte en lugar de quedarte atrapado. Recuerda, la preocupación es una invitación a actuar. Úsala como combustible, no como cárcel. Lección 8. Encuentra paz en la simplicidad. Vivimos en una época en la que la abundancia de opciones, información y estímulos parece infinita. Tenemos acceso a miles de productos, redes sociales que nos bombardean con imágenes de vidas ajenas y noticias que llegan en tiempo real de todas partes del mundo. Paradójicamente, esa abundancia no nos da más paz,
sino más ruido. La mente se satura, el corazón se inquieta y nos sentimos abrumados. Es en este escenario donde la simplicidad se convierte en un camino hacia la serenidad. Los estoicos ya lo entendían hace siglos. Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de lujos y responsabilidades, recordaba a sí mismo que debía vivir de manera sencilla, sin dejar que el exceso lo apartara de lo esencial. Séneca, en sus cartas, advertía que las riquezas no garantizan felicidad, y que muchas veces lo simple es lo que más paz nos aporta. La simplicidad no significa carencia ni pobreza, significa claridad, saber distinguir lo necesario de lo superfluo. Cuando tu vida se llena de cosas innecesarias, tu mente también se llena de preocupaciones innecesarias. Cada objeto, cada compromiso, cada distracción extra exige atención, espacio y energía. La simplicidad, en cambio, actúa como un filtro, te ayuda a quedarte con lo que realmente nutre tu vida y descartar lo que solo agrega peso. Imagina tu mente como una habitación. Si está llena de muebles, adornos, cajas y objetos que no usas, apenas queda espacio para moverte. Lo mismo ocurre con tus pensamientos y actividades. Cuando todo está abarrotado, pierdes claridad. Pero si ordenas, simplificas y dejas solo lo esencial, la habitación se convierte en un lugar habitable, ligero y armonioso. Practicar la simplicidad comienza con aprender a valorar lo esencial. Pregúntate, ¿qué necesito realmente para vivir con serenidad? Muchas veces la respuesta es más pequeña de lo que creemos. Un hogar sencillo, relaciones sinceras, un cuerpo cuidado, tiempo para reflexionar y un propósito que guíe nuestras acciones. El resto suele ser adorno que distrae más de lo que aporta. El segundo paso es reducir el ruido mental. Esto implica filtrar la información que consumes. No necesitas estar al tanto de todas las noticias ni compararte con todos en redes sociales. Esa sobreexposición crea ansiedad. Los estoicos aconsejaban limitarse a lo que realmente importa: tus acciones, tus pensamientos, tu carácter. Al reducir el ruido externo, tu mente encuentra silencio interior. La simplicidad también se refleja en la manera de tomar decisiones. Una vida complicada se llena de elecciones innecesarias: qué comprar, qué publicar, qué opinar de todo lo que ocurre. Una vida sencilla, en cambio, se enfoca en lo que importa. Al reducir las opciones, reduces la carga mental. Decidir con claridad y sin exceso trae paz. Además, la simplicidad abre espacio para la gratitud. Cuando dejas de perseguir más y más, puedes valorar lo que ya tienes. Séneca decía que la riqueza verdadera no es acumular, sino contentarse con poco. Al simplificar, descubres que ya posees lo suficiente y que muchas de tus preocupaciones eran el resultado de querer más de lo necesario. Un ejercicio práctico para vivir la simplicidad es la depuración consciente. Escoge un área de tu vida y elimínale el exceso. Limpia tu escritorio, tu armario o tu calendario. Guarda solo lo que usas, lo que amas y lo que aporta sentido. Notarás que al despejar el espacio físico, también despejas el espacio mental. Esta práctica crea ligereza y reduce la ansiedad. La simplicidad no significa renunciar al progreso ni vivir sin aspiraciones, sino dirigir tus energías hacia lo que de verdad construye tu bienestar. Si buscas complicar menos tu vida, podrás profundizar más en lo que elijas. Por ejemplo, en lugar de tener decenas de amistades superficiales, cultiva unas pocas relaciones sinceras. En lugar de llenar tu tiempo con 1000 tareas, dedica tu esfuerzo a lo que conecta con tu propósito. Cuando vives con simplicidad, aparece la paz. Tu mente no está dispersa en cientos de cosas, sino enfocada en lo esencial. Descubres que no necesitas impresionar a nadie, ni seguir cada moda, ni ganar cada discusión. Basta con ser coherente contigo mismo y con tus valores. Ese es el núcleo de la filosofía estoica: libertad interior mediante la reducción de lo innecesario. La simplicidad, entonces, es un refugio.
Un lugar al que puedes regresar cada vez que el mundo exterior intente saturarte. Es recordar que la verdadera abundancia no está en tener más, sino en necesitar menos. Es aprender que la serenidad se encuentra no en el exceso, sino en lo básico, en lo claro y en lo suficiente. En última instancia, la simplicidad no es un estilo de vida pasajero, sino una elección consciente. Y esa elección trae consigo una recompensa poderosa, la paz que surge de saber que lo esencial siempre estuvo contigo. Lección 9. Escribe para vaciar tu cabeza. La mente, cuando no encuentra un cauce, puede volverse un lugar abrumador. Los pensamientos se acumulan, giran una y otra vez, se repiten como un eco interminable. Recordatorios, preocupaciones, ideas sueltas, pendientes, miedos. Todo eso ocupa espacio y genera ruido mental. Es como una habitación donde se amontonan papeles y objetos sin orden. Tarde o temprano no queda lugar para respirar. Una de las estrategias más simples y poderosas para aliviar esa carga es la escritura. Escribir no solo organiza lo que piensas, también libera. Los estoicos practicaban esta disciplina con constancia. Marco Aurelio escribió sus meditaciones no para el público, sino para sí mismo. Era su forma de ordenar sus pensamientos, revisar su conducta y recordar lo esencial. Séneca, en sus cartas, convertía sus reflexiones en palabras que no solo aclaraban su mente, sino que también servían como guía práctica. La escritura era, para ellos, un ejercicio de higiene mental, un modo de vaciar lo que sobraba y fortalecer lo que importaba. Cuando escribes, tomas distancia de tus pensamientos. Lo que antes era un torbellino interno se convierte en palabras claras en el papel. Esa simple transformación tiene un poder inmenso, lo que parecía enorme y confuso se vuelve manejable. A veces, al leer lo que escribiste, te das cuenta de que tu preocupación no era tan grande como creías. Otras veces descubres patrones, creencias y emociones que estaban escondidas. La escritura tiene dos funciones principales: descargar y comprender. Descargar significa soltar lo que ocupa espacio innecesario. Comprender significa analizar lo que surge, verlo con nuevos ojos y decidir cómo actuar. Ambas funciones alivian la mente y la preparan para pensar con mayor claridad. Un ejercicio sencillo es el llamado volcado mental. Consiste en sentarte cada mañana o cada noche y escribir sin pausa durante unos minutos todo lo que pasa por tu cabeza, lo que hiciste, lo que te preocupa, lo que deseas, lo que temes. No importa el orden, ni la ortografía, ni el estilo. Lo importante es sacarlo de tu mente. Una vez en el papel, la carga se reduce. Otra práctica es la escritura reflexiva, más cercana a lo que hacían los estoicos. En lugar de solo descargar, escribes para examinar tu carácter. Puedes hacerte preguntas como: ¿actué hoy con virtud? ¿Dejé que la ira o la prisa me dominaran? ¿Qué pude haber hecho mejor? Al responder con honestidad, transformas la escritura en un espejo que te muestra tu progreso personal. También puedes usar la escritura para planificar con serenidad. Muchas preocupaciones provienen de no tener claro qué hacer. Al escribir tus objetivos o tus pasos concretos, reduces la ansiedad. Un problema que parecía inmenso se divide en partes más pequeñas y manejables. La escritura, además, ayuda a vaciar emociones intensas. Cuando la mente está cargada de tristeza, enojo o miedo, escribir se convierte en un desahogo. En lugar de retener esas emociones hasta que exploten, las canalizas de manera sana. No se trata de reprimir ni de ignorar, sino de darles un lugar seguro donde expresarse. Un beneficio adicional de escribir es que convierte tu vida en un registro de aprendizaje. Con el tiempo, puedes volver a tus páginas y descubrir cómo has cambiado, qué pensamientos se repiten y qué lecciones has aprendido. Ese archivo personal se convierte en un mapa de tu evolución interior. Séneca decía que nada se nos queda en la memoria si no lo fijamos por escrito. Escribir no solo limpia la mente,
también fija el conocimiento. Si lees un libro, anota lo que aprendiste. Si escuchas una idea que te inspira, escríbela. Esa costumbre transforma la información en sabiduría, porque la llevas de la mente al papel y de allí a la acción. La escritura no requiere mucho, un cuaderno sencillo, un bolígrafo y unos minutos al día. Lo importante es la constancia. Igual que un río necesita fluir para no estancarse, la mente necesita soltar para no saturarse. Escribir es ese cauce que mantiene el movimiento y la claridad. En un mundo lleno de distracciones digitales, elegir escribir a mano puede ser un acto de silencio y conexión contigo mismo. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real. Cada palabra que vacías es un peso menos que cargas en tu interior. Recuerda, la mente se llena con facilidad, pero la escritura es la llave que abre espacio. Es un acto sencillo, pero poderoso. Escribir para vaciar tu cabeza no es un lujo, es una necesidad para vivir con serenidad. Lección 10. Rodéate de energía que sume, no que reste. La mente, al igual que el cuerpo, se ve profundamente influenciada por lo que la rodea. Así como los alimentos afectan nuestra salud física, las personas, las conversaciones y los entornos afectan nuestra salud mental y emocional. Muchas veces no somos plenamente conscientes de cuánto peso tienen las energías que absorbemos del exterior. Un comentario negativo, una relación tóxica o un ambiente cargado de tensión pueden drenar nuestra fuerza interior y ensuciar la claridad que tanto buscamos. Los estoicos entendían muy bien la importancia de escoger con cuidado las influencias externas. Séneca advertía que quien se junta con personas que se quejan demasiado, termina adoptando el mismo hábito. Marco Aurelio, rodeado de cortesanos y políticos, se recordaba constantemente la necesidad de mantener su espíritu firme, evitando dejarse arrastrar por la envidia, la ira o la ambición de otros. Su filosofía no consistía en aislarse del mundo, sino en filtrar lo que aceptaba en su interior. Rodéate de energía que sume significa reconocer que no todo lo que te rodea es neutro. Algunas personas y situaciones te levantan, te inspiran, te motivan a crecer. Otras, en cambio, te consumen, te llenan de ansiedad o te empujan a hábitos que no deseas. El reto es aprender a identificar la diferencia y tomar decisiones conscientes. El primer paso es observar cómo te sientes después de estar con alguien. Si una conversación te deja motivado, ligero y con nuevas perspectivas, esa es una energía que suma. Si, por el contrario, sales cansado, frustrado o cargado de pensamientos negativos, probablemente esa relación esté restando más de lo que aporta. La clave está en la sensación que queda, no solo en lo que ocurre durante el encuentro. El segundo paso es poner límites saludables. No siempre es posible cortar de raíz con todas las personas que restan, porque algunas forman parte de tu entorno laboral, familiar o social. Sin embargo, puedes aprender a limitar la exposición. No tienes que estar disponible para cada queja, cada drama o cada demanda de energía. Decir no o mantener distancia es un acto de autocuidado, no de egoísmo. Un tercer paso consiste en cultivar espacios de energía positiva. Así como evitas los ambientes tóxicos, también puedes buscar activamente entornos que te llenen de claridad y motivación. Una lectura inspiradora, un grupo de personas con intereses constructivos, un paseo en la naturaleza o un tiempo de silencio pueden nutrir tu espíritu más de lo que imaginas. El estoicismo también nos recuerda que no todo depende de los demás. Aunque es fundamental rodearte de buenas influencias, la energía más poderosa viene de tu propio interior. No puedes elegir siempre con quien interactúas, pero sí puedes elegir tu reacción. Marco Aurelio decía, cuando te levantes por la mañana, piensa en el regalo precioso que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esa actitud interna genera una energía tan fuerte que puede contrarrestar la negatividad externa. Aún así, resulta sabio reconocer que la mente se ve moldeada por lo que más consume.
Si pasas tiempo con personas que critican, pronto encontrarás en ti mismo ese hábito. Si te rodeas de personas que buscan aprender y crecer, tu mente se contagiará de ese impulso. La energía es contagiosa, y tú eliges qué contagio permitir. Un ejercicio práctico consiste en hacer un mapa de tus relaciones. Divide una hoja en 2 columnas. En una escribe los nombres de las personas que suman, en otra los que restan. Pregúntate, ¿con quién paso más tiempo? ¿Cómo puedo aumentar mi contacto con los que me inspiran y reducir mi exposición a los que drenan mi energía? Este simple ejercicio ofrece claridad y abre la puerta a cambios conscientes. También es importante aplicar esta idea al consumo digital. No solo las personas físicas influyen en ti, sino también los contenidos que eliges ver. Si pasas horas consumiendo noticias negativas o comparándote con vidas irreales en redes sociales, estarás rodeándote de energía que resta. Si en cambio seleccionas lecturas, vídeos o audios que te inspiran, estarás alimentando tu mente con energía que suma. Rodéate de energía que sume no significa vivir en una burbuja perfecta, sino construir un equilibrio donde predomine lo que te impulsa. Significa recordar que tu paz mental es demasiado valiosa como para entregarla a entornos tóxicos sin cuestionarlo. En última instancia, la verdadera fortaleza estoica consiste en mantener el control de tu interior mientras eliges con cuidado lo que dejas entrar. La energía externa puede tocarte, pero no tiene por qué dominarte. Tu tarea es elegir sabiamente y rodearte de aquello que fortalezca tu carácter, alimente tu serenidad y te impulse a vivir con virtud. Rodéate de lo que suma, y tu mente será más ligera. Rodéate de lo que resta, y tu espíritu se agotará. La decisión está en tus manos. Lección 11. Aprende a pausar antes de reaccionar. Una de las causas más comunes de sufrimiento en la vida diaria es reaccionar sin pensar. Una palabra dicha en un arranque de ira, una decisión tomada por impulso, una respuesta marcada por el orgullo. Todo eso puede generar consecuencias que después lamentamos. La mente, cuando está dominada por la prisa o la emoción descontrolada, pierde claridad. Por eso, los estoicos enseñaban el valor de la pausa, detenerse un instante antes de reaccionar para elegir con calma la mejor respuesta. Epicteto advertía que no son los hechos lo que nos altera, sino la manera en que los interpretamos. Y esa interpretación suele ser instantánea, teñida de emociones. La pausa actúa como un filtro, evita que respondas de manera automática y te da espacio para pensar si lo que vas a hacer o decir está en armonía con tus valores. Imagina que alguien te ofende con un comentario. La reacción natural puede ser devolver la ofensa, levantar la voz o discutir. Pero si introduces un momento de silencio, aunque sea de unos segundos, logras algo poderoso. Te colocas en control de ti mismo. En ese espacio breve puedes preguntarte, ¿vale la pena responder de la misma manera? ¿Qué reacción refleja mi verdadero carácter? Esa pausa puede transformar un conflicto en un aprendizaje. La pausa no significa pasividad ni falta de firmeza. No es aguantar sin hacer nada, sino elegir actuar con conciencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que cada provocación era una oportunidad de practicar el autocontrol. Para él, el verdadero poder no estaba en vencer a los demás, sino en dominar sus propias reacciones. Practicar la pausa requiere entrenamiento. Nuestra mente y nuestro cuerpo están acostumbrados a responder de inmediato. Por eso, al principio puede resultar difícil. Pero como cualquier disciplina, mejora con la práctica constante. Un método sencillo es respirar profundamente antes de hablar o actuar. Esa respiración de apenas unos segundos rompe el impulso y te da claridad. Otro método es cambiar la perspectiva. Cuando sientas el deseo de reaccionar, pregúntate, ¿qué pensaré de esto mañana, en una semana, en un año? Muchas veces descubrimos que la situación no merece tanta energía. Este cambio de perspectiva, típico de los estoicos,
Ayuda a relativizar los problemas y evitar reacciones desproporcionadas. La pausa también es útil en la toma de decisiones importantes. Cuando algo te entusiasma demasiado o te preocupa en exceso, la tendencia es decidir rápido. Pero los estoicos recomendaban dar un espacio para enfriar la emoción y pensar con serenidad. Séneca decía que la prisa es la madre del arrepentimiento. Pausar antes de actuar es, entonces, un acto de prudencia. Un ejercicio práctico consiste en postergar la respuesta. Si recibes un mensaje que te incomoda, no contestes de inmediato. Espera unos minutos, escribe tu respuesta, pero no la envíes hasta releerla con calma. Muchas veces, al releer, notarás que tu tono puede suavizarse o que lo que ibas a decir no era lo más adecuado. Ese pequeño retraso puede evitar grandes conflictos. La pausa también es valiosa en la vida emocional. Cuando sientas ansiedad, tristeza o enojo, antes de reaccionar contra ti mismo o los demás, haz un alto. Reconoce la emoción, obsérvala, respira y luego decide cómo canalizarla. Esa observación consciente evita que la emoción te gobierne. El mayor beneficio de aprender a pausar es que recuperas tu libertad interior. Reaccionar sin pensar te convierte en esclavo de las circunstancias y de las emociones del momento. Pausar, en cambio, te permite actuar de acuerdo con tus valores, no con tus impulsos. Esa diferencia marca la frontera entre una vida gobernada desde afuera y una vida gobernada desde dentro. Recuerda que la pausa no es debilidad, sino fortaleza. Requiere más fuerza controlar una reacción que dejarse llevar por ella. Requiere más sabiduría callar una palabra hiriente que soltarla sin pensar. Cada vez que eliges pausar, estás ejercitando tu dominio propio, y eso es uno de los pilares más altos de la filosofía estoica. En última instancia, la pausa es un regalo que te haces a ti mismo. Es ese espacio breve donde eliges conscientemente cómo responder, donde decides si lo que harás te acerca a la vida serena que buscas o te aleja de ella. Es el recordatorio de que, aunque no puedas controlar lo que sucede afuera, siempre puedes controlar tu interior. Aprender a pausar antes de reaccionar es aprender a vivir con más claridad, más libertad y más paz. Lección 12. Entrena tu mente en el presente. Una de las enseñanzas más profundas de la filosofía estoica es aprender a vivir en el presente. La mente humana, por naturaleza, tiende a vagar, revive errores del pasado o se preocupa por lo que aún no llega. Sin embargo, tanto el pasado como el futuro son terrenos que no podemos controlar. El único lugar donde tenemos poder real es en el ahora. Marco Aurelio lo escribió con claridad en sus meditaciones: no vivas como si tuvieras 1000 años por delante. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. En otras palabras, la vida ocurre en este momento, no en otro. Pero estar en el presente no es algo automático. Requiere entrenamiento consciente, porque la mente, si no se educa, se dispersa. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado ni dejar de planear el futuro. Significa que no te pierdes en ellos. Puedes aprender de tu historia y proyectar metas, pero tu atención y tu energía deben estar principalmente aquí y ahora. El estoico no desperdicia su fuerza vital en lo que no puede modificar, sino que la concentra en el instante que tiene delante. El problema de vivir en la mente dispersa es que genera sufrimiento innecesario. Cuando te quedas atrapado en el pasado, cargas con culpas, resentimientos o nostalgias. Cuando te adelantas demasiado al futuro, te llenas de ansiedad, miedos y expectativas. En ambos casos, pierdes la oportunidad de disfrutar, crecer y actuar en el presente. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que no está bajo nuestro control. Y, si lo piensas, el pasado ya no lo está, el futuro aún no lo está. Solo el ahora te pertenece. Ahí radica la importancia de entrenar tu mente para permanecer en el presente. Es el único lugar donde puedes actuar, elegir, decidir y ser. ¿Cómo se entrena esta habilidad? Con práctica constante y atención consciente.
Aquí algunos ejercicios inspirados en la mentalidad estoica. La observación de la respiración. Detenerte un momento y sentir cómo entra y sale el aire es un ancla al presente. Cada inhalación y exhalación te recuerda que estás vivo aquí y ahora. Es un método sencillo, pero poderoso, para calmar la mente dispersa. La práctica de la atención plena en lo cotidiano. Los estoicos no hablaban de meditar como lo entendemos hoy, pero sí practicaban la observación consciente. Puedes aplicar esto al comer, caminar, escuchar a alguien o incluso al lavar los platos. Se trata de estar plenamente en la actividad, sin dejar que la mente se escape. El ejercicio del único día. Marco Aurelio repetía que cada día debe vivirse como si fuera el último. Esto no significa vivir con desesperación, sino con gratitud y presencia. Pregúntate cada mañana, si hoy fuera mi último día, ¿cómo quiero vivirlo? Esta pregunta te centra en lo que realmente importa. La regla del aquí y ahora para la preocupación. Cuando surja una preocupación, pregúntate, ¿puedo hacer algo ahora mismo para resolver esto? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, suéltalo, porque preocuparte solo desgasta. Al entrenar la mente en el presente, también fortaleces tu resiliencia. La vida siempre traerá desafíos, pero cuando tu atención está en el ahora, respondes con mayor claridad. En vez de quedarte atrapado en lo que pasó o en lo que podría pasar, te enfocas en lo que puedes hacer ahora mismo para avanzar. Esa es la esencia de la acción estoica. Otro beneficio del presente es la serenidad. Muchas veces no disfrutamos lo que tenemos porque la mente está en otra parte. Pero cuando te entrenas en estar aquí, notas los pequeños detalles, una conversación sincera, el sabor de un café, la luz del sol en tu ventana. Esos momentos, aunque sencillos, son los que hacen rica la vida. Séneca lo resumió de manera magistral: la vida es muy corta y nos la hacemos aún más corta cuando no vivimos en el presente. El pasado y el futuro son sombras, el presente es lo único sólido que puedes habitar. Por supuesto, entrenar la mente en el presente no es algo que se logra de un día para otro. Habrá distracciones, momentos en que caigas en viejas costumbres de preocuparte o revivir errores. Pero cada vez que vuelves a la hora, estás fortaleciendo ese músculo mental. La práctica constante hace que el presente se convierta en tu hogar natural. En última instancia, vivir en el presente es un acto de sabiduría y de amor por la vida. Es comprender que este instante es un regalo irrepetible, que la serenidad no está en lo que ya pasó ni en lo que vendrá, sino en lo que eliges hacer aquí y ahora. El entrenamiento del presente es el cierre perfecto de la disciplina estoica. Control de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones en el único lugar donde puedes ejercer tu libertad, el momento presente. Hemos recorrido 12 lecciones que, más que consejos, son recordatorios de algo esencial. La mente puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado, dependiendo de cómo la entrenemos. La filosofía estoica nos enseña que no se trata de apagar los pensamientos, sino de aprender a dirigirlos con sabiduría, soltando lo innecesario y quedándonos con lo que realmente suma. Cada estrategia que viste aquí es una herramienta práctica para desintoxicar tu mente, soltar cargas, buscar instantes de silencio, entrenar el presente, filtrar lo que dejas entrar en tu cabeza y, sobre todo, actuar en lo que depende de ti. El cambio no ocurre de un día para otro, pero con constancia la claridad reemplaza a la confusión. La calma se impone sobre la ansiedad y el enfoque abre espacio a una vida más plena. La clave es simple: elige cada día un pequeño paso. No intentes abarcarlo todo de golpe. Comienza por una práctica, un hábito, una reflexión. Con el tiempo descubrirás que tu mente se siente más ligera, tus decisiones más firmes y tu vida más serena. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas 12 estrategias sientes que necesitas aplicar primero en tu vida? Déjalo en los comentarios.